es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. Portarme energía para los próximos 7 shows. Gracias de corazón. Las presentaciones de Bad Bunny en la Ciudad de México comenzaron en medio de la polémica. Esto debido a que en el marco de su gira mundial de Vi Tirar Más Fotos, pocos días antes del primer concierto se anunció la instalación de un segundo escenario adicional al principal llamado La Casita, y el cual ya se había usado en las presentaciones del cantante en Puerto Rico. La molestia surgió no solo por el cambio inesperado de las condiciones del concierto, sino sobre todo porque personas que habían comprado sus boletos para la zona general A del estadio GNP en casi 5,000 pesos mexicanos y con una visibilidad que podría considerarse buena del escenario principal, pasarían ahora buena parte de la presentación del cantante puertorriqueño mirándola a la distancia, pues la casita estaría ubicada más cercana a la zona general B, cuyos boletos se vendieron en menos de la mitad del precio de general A, en 2,000 pesos mexicanos. Miles de fans inundaron cuanta publicación se hizo sobre este tema en redes sociales, con quejas y acusaciones de incumplimiento por parte de los organizadores del concierto, aun cuando estos aclararon desde el principio que la presentación podía estar sujeta a cambios de último minuto sin que ello representara algún tipo de responsabilidad para las empresas encargadas del show. Por otro lado, algunos señalaron cierto clasismo en dichos comentarios, toda vez que las personas que pagaron más en su mayoría consideraron incomprensible que quienes pagaron menos tuvieran una mejor vista del concierto, lo cual podría sonar lógico o al menos convencional, pero no por ello incuestionable. En Pijama Surf, nuestro colaborador Luis Guillermo Pérez escribió un artículo en el que nos recuerda cómo los recintos de espectáculos tuvieron, sobre todo en tiempos aristocráticos, lugares reservados para los asistentes ilustres, una práctica que la burguesía europea quiso conservar cuando se convirtió en la clase dominante. Sin embargo, en esta gira en particular, parte del concepto tanto del álbum como del espectáculo de Bad Bunny tienen un cierto componente político que busca cuestionar algunos de esos hábitos establecidos. La idea del escenario La Casita es en parte resaltar las desigualdades económicas que han caracterizado a las sociedades de América Latina prácticamente durante toda la vida independiente de los países que componen la región. Al llevar una parte importante de su concierto a una zona menos privilegiada del estadio GNP, de alguna manera Bad Bunny hace ver que dicha desigualdad es patente en casi cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Pero además, y quizá esto es más importante aún, muestra que sí es posible implementar acciones para remediarla. Por supuesto no es un prócer y tampoco un activista, pero con su gesto y la molestia que este generó, en cierto modo Bad Bunny provocó una reflexión que quizá de otra manera hubiera sido muy difícil o aún imposible generar en el público que gusta de su música. Australia acaba de dar un paso que era inimaginable. Prohibió todas las redes sociales para menores de 16 años. Y, de un día para otro, millones de adolescentes fueron expulsados de TikTok, Instagram, YouTube, X y Snapchat. La orden es simple y radical. Si tienes menos de 16, tu cuenta desaparece. Si intentas abrir otra, también. Las plataformas que no cumplan pagan multas millonarias. Y aunque la mayoría aceptó, hubo tropiezos. Verificaciones que fallaron, filtros que confundieron rostros jóvenes con adultos y familias enteras buscando cómo sobrevivir al apagón digital. Las reacciones lo dicen todo. Hay chicos angustiados porque perder su cuenta es casi perder su vida social. Hay padres que por fin sienten un respiro, como si alguien externo hubiera puesto el límite que ellos no podían. Y están los otros, los que enseñan a sus hijos cómo esquivar la ley con trucos y cuentas falsas, porque quedarse fuera también es preocupante. El mundo ya puso los ojos en este experimento. Malasia, Dinamarca, Noruega y la Unión Europea. Todos preguntándose si este es el futuro de la regulación digital. Mientras tanto, Australia prepara el verdadero reto: medir si funciona. ¿Cuántas cuentas se borraron? ¿Cuántos intentos de evasión aparecen? ¿Qué tan sólidos son los sistemas de denuncia? Y sobre todo, ¿qué pasa con los adolescentes ahora que el algoritmo ya no los acompaña a todas horas? Las preguntas empiezan a aparecer. ¿Dormirán mejor? ¿Volverán a convivir sin notificaciones? ¿Harán deporte? ¿Leerán más? ¿Y necesitarán menos antidepresivos? Antes del apagón, miles de jóvenes publicaron sus números en Snapchat para no perder contacto. Otros corrieron a plataformas emergentes que pronto se llenaron de nuevos usuarios. Y las autoridades ya estudian si también deben regularlas. Australia trazó una línea que nadie había cruzado. Una frontera entre la adolescencia y la intensidad.
a veces brillante y a veces peligrosa. Lo que viene será un laboratorio social a escala nacional. Un ensayo sobre cómo crecen, cómo se relacionan y cómo se sienten los jóvenes cuando el acceso a una pantalla deja de ser automático. Una apuesta audaz que podría reescribir la vida digital de toda una generación. La semana fue vasta en descubrimientos y reconstrucciones históricas, y esta ocasión un equipo de especialistas de la Universidad de Aberystwyth trabaja en lo que será el primer diccionario completo del celta antiguo, una herramienta que busca iluminar cómo se hablaba en partes del Reino Unido e Irlanda hace más de 2000 años. Lo interesante es que, a diferencia de otras lenguas antiguas, del celta casi no quedó nada. No hay largos textos literarios ni documentos formales. Lo que sí existe son resquicios lingüísticos que sobrevivieron de forma dispersa. Ahora, por primera vez, todas esas piezas se están reuniendo en un solo lugar. Los investigadores calculan que el diccionario reunirá más de 1000 palabras. Puede parecer poco, pero ese conjunto ya permite reconocer patrones, conexiones sonoras y pistas sobre cómo hablan los pueblos celtas antes de quedar atrapados en la historia escrita. Las fuentes que alimentan esta reconstrucción son tan variadas como escasas. Incluyen el famoso relato de Julio César sobre el avance por el norte de Europa, pero también lápidas conmemorativas que resistieron guerras, invasiones y el desgaste del clima. Todo lo que se encuentre entre el 325 a.C. y el año 500 de nuestra era es útil. Nombres de lugares, referencias étnicas, anotaciones administrativas y las pocas inscripciones que sobrevivieron al tiempo. El plan es que el diccionario exista tanto en formato impreso como digital, y quién sabe, puede quedar como un recordatorio de que cuando una civilización ha sido fuerte, unas cuantas palabras pueden ser suficientes para reconstruir una historia completa. Lo bonito de ahí es cuando dije, esta es una puerta, hay que tumbarla, hay que entrar, porque es verdad, es verdad, mira. Guillermo del Toro, el cineasta que convirtió a la imaginación en una forma de resistencia, acaba de recibir el máximo honor del British Film Institute. Y sí, es el primer mexicano y también el primer latinoamericano en lograrlo. Desde 1983, este reconocimiento solo lo reciben quienes cambian la historia del cine. Gente que ya es capítulo obligatorio. Kurosawa, Scorsese, Bette Davis, Nolan y ahora Del Toro. La ceremonia será en Londres, en mayo del 2026. Con proyecciones especiales y el reestreno británico de Cronos. Esa ópera prima donde ya latía su universo oscuro, tierno, obsesivo y profundamente humano. El BFI describe su cine como una mezcla feroz de imaginación y sensibilidad. Una forma de movernos entre las criaturas, sombras y heridas sin olvidar que lo fantástico también toca la piel. Y él, fiel a su estilo, respondió con humanidad diciendo que es un honor enorme y que hará lo posible por estar a la altura. Este reconocimiento llega en un momento brillante de su trayectoria. Frankenstein fue uno de los estrenos más comentados del año, y antes ya había conquistado los premios Oscar, con Pinocho y La forma del agua. Y ese legado no deja de crecer. En México tiene 6 Arieles, y un respeto que va mucho más allá de los premios. Su mano tendida a nuevas generaciones y a quienes sueñan con filmar lo imposible. Y también está el Del Toro íntimo, el que ha dicho que cada una de sus películas es una cápsula del tiempo, un pedazo de su vida, el que reconoce los sacrificios, las ausencias y la entrega absoluta detrás de cada historia. Por eso, este triunfo se siente colectivo, porque él no llega solo, llega acompañado de todo un país, de la Trinidad mexicana de quienes abrieron las puertas que antes ni existían. Hoy, su nombre entra en una de las listas más importantes del cine mundial, y con él entra la persistencia creativa de México, esa que insiste, que resiste y que imagina. Desde tierras faraónicas llega una noticia que emerge de las aguas de la historia literalmente. Un equipo internacional de arqueología subacuática confirmó el hallazgo de una embarcación de recreo que data de la primera mitad del siglo I después de Cristo. El descubrimiento ocurrió frente a la costa de Alejandría en Egipto, y este barco coincide con la descripción que el geógrafo griego Estrabón hizo hace 2000 años sobre las lujosas naves utilizadas por la corte tolemaica para excursiones y celebraciones públicas. El hallazgo se produjo en la zona de Antirjodos, una antigua isla que hoy está sumergida y que formaba parte del Portus Magnus, el gran puerto de la ciudad.
Según el Instituto Europeo de Arqueología Subacuática, este barco mide unos 35 metros de largo y estaba pensado para transportar un pabellón central con un camarote decorado con materiales finos. Ese detalle lo conecta directamente con los relatos de Estrabón, quien describió cómo estas embarcaciones se llenaban de música, danza y festines durante los festivales públicos. En sus palabras, estas embarcaciones están lujosamente equipadas y son utilizadas por la corte real para excursiones, y la multitud de juerguistas que bajan desde Alejandría por el canal a los festivales públicos, pues cada día y cada noche están llenos de gente en los barcos que tocan la flauta y bailan sin restricciones y con extremo libertinaje. El arqueólogo Frank Godio, director de la misión y profesor visitante de la Universidad de Oxford, detalló que el barco estaba a solo 7 metros de profundidad, cubierto por una capa de sedimento de poco más de 1 metro. Al principio pensaron que eran 2 embarcaciones superpuestas por su construcción tan fuera de lo común, una proa plana y una popa redondeada, una combinación poco vista que les permite navegar en aguas someras. El punto donde apareció está a menos de 50 metros del templo de Isis, otra zona excavada por el mismo equipo. Godio considera posible que esta embarcación se hundiera durante la destrucción del santuario hacia el año 50 después de Cristo. Por ahora, los restos seguirán bajo el agua, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO que propone preservar este tipo de hallazgos en su entorno original. Aunque solo una parte del área ha sido explorada, el equipo planea continuar las excavaciones para entender mejor la vida portuaria y ritual de la Alejandría antigua. Durante mucho tiempo se creyó que el envejecimiento es un proceso paulatino y estable, casi como si se tratase del trazo invariable de una línea recta. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Stanford, dada a conocer recientemente, parece estar mostrando que en realidad envejecer no tiene mucho que ver con esa idea y es un tanto más inconstante de lo que hemos creído hasta ahora. El estudio siguió a un grupo de adultos durante varios años. Se analizó la sangre, las heces y muestras de piel, boca y nariz de los participantes. Y cuando los investigadores ordenaron la información de 135,000 moléculas y microbios distintos, apareció un patrón. 2 momentos donde el cuerpo se acelera y cambia de manera abrupta. El primero alrededor de los 44 años y el segundo cerca de los 60. Esta doble sacudida biológica podría explicar por qué ciertos problemas musculoesqueléticos y cardiovasculares se disparan justo en esos años. Michael Snyder, genetista y director del Centro de Genómica y Medicina Personalizada de Stanford, lo explicó sin rodeos. El cuerpo no avanza en cámara lenta, tiene momentos específicos donde se reorganiza de golpe. Y lo interesante es que estos cambios aparecen tanto en mujeres como en hombres. Al inicio se sospechó que el primer pico se relacionaría con la perimenopausia, pero los datos mostraron que los hombres también atraviesan transformaciones igual de drásticas alrededor de los 40 años. Y aunque ya existían estudios que sugerían un tercer pico alrededor de los 78, en esta investigación no se pudo confirmar por qué la cohorte llegaba hasta los 75 años. Aún así, lo encontrado coincide con algo que la medicina ya observando durante décadas. El riesgo de Alzheimer, enfermedades cardíacas y otros padecimientos ligados al envejecimiento no aumenta poco a poco, da saltos pronunciados después de los 60. Más allá del hallazgo biológico, la investigación abre una puerta importante. Saber cuándo se acelera el envejecimiento permite intervenir a tiempo. Envejecer sigue siendo inevitable, pero entender cuándo se intensifica podría hacer que este trayecto sea menos incierto y más consciente. Se acerca una de las temporadas que más afectan al bolsillo. Y para evitar la famosa cuesta de enero, vale la pena detenernos en un concepto que, si bien no es nuevo, sigue siendo fundamental cuando hablamos de dinero y de cómo lo usamos. Se trata del consumo responsable. Sabemos que la Navidad tiene un componente consumista por naturaleza, pero el consumo responsable no busca arruinar la celebración. Se trata de comprar, usar y desechar productos pensando en sus efectos sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía. Es decir, tomar decisiones que reduzcan su impacto negativo, que favorezcan las prácticas justas y que pongan la calidad por encima de la cantidad. Es preguntarnos cómo, cuánto, dónde y por qué lo consumimos, entendiendo que cada elección tiene consecuencias reales, aunque parezcan pequeñas.
La idea central es comprar menos, pero mejor. Elegir productos durables en lugar de desechables. Reparar, reutilizar o reciclar antes de desechar. Evitar el desperdicio de comida. Optar por energía renovable cuando es posible y, sobre todo, apoyar a productores locales. Informarnos sobre el origen de lo que compramos y preferir opciones de transporte más sostenibles. Llevado a la vida diaria, esto se ve en acciones concretas: comprar ropa de calidad en lugar de fast fashion, llevar bolsas y botellas reutilizables, elegir electrodomésticos eficientes, reparar un celular antes de cambiarlo o compartir objetos que no necesitamos tener en propiedad todo el tiempo. Aunque esta reflexión llega en plena temporada navideña, no debería limitarse a estas fechas. Cada vez que aparezca ese impulso consumista de comprar algo nuevo, vale la pena preguntarnos si esa decisión reduce nuestra huella ambiental, si favorece la economía local y si promueve una relación más sana con lo que consumimos. For me, it was about movement, a sense of movement. I was fascinated. Years ago, I did a house. El pasado 5 de diciembre falleció Frank Gehry, uno de los arquitectos más influyentes de nuestro tiempo. Gehry tenía 96 años y falleció en su casa de Santa Mónica, en California, Estados Unidos. Su partida marca el cierre de una era que redefinió cómo entendemos la arquitectura contemporánea. Gehry no solo diseñó edificios, construyó una forma distinta de ver las ciudades. Su estilo, conocido por las curvas imposibles, los volúmenes que parecen moverse y el brillo de materiales como el titanio, cambió la conversación global sobre qué puede ser un edificio. Lo suyo no era solo funcionalidad, era emoción, presencia y riesgo. Entre sus obras más emblemáticas destacan el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997, una pieza que transformó no solo el paisaje cultural, sino incluso la economía de toda la ciudad. También el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, hoy uno de los íconos urbanos más fotografiados del mundo, y la Dancing House en Praga, creada en colaboración con Vlado Milunić, un edificio que parece literalmente moverse junto al río Moldava. Su impacto fue global. Gehry probó que un edificio podía ser un motor cultural, un símbolo urbano o un punto de inflexión para una comunidad entera. Por eso recibió, entre muchos otros reconocimientos, el Premio Pritzker de Arquitectura en 1989, considerado el máximo galardón en la disciplina. El fallecimiento de Gehry significa la pérdida de uno de los últimos grandes maestros de la arquitectura contemporánea. Pero sus edificios siguen ahí, desafiando la gravedad, la lógica y sobre todo esa idea antigua de que los espacios deben de ser discretos. Gehry siempre apostó por lo contrario, que un edificio puede respirar, sorprender, incomodar o incluso enamorar. Adidas presentó el nuevo jersey de la selección mexicana. Y aunque todos hablaron del diseño, muy pocos supieron cuánto costó usar un símbolo que va más allá de la estética: la piedra del sol y el calendario azteca. Para llegar ahí, Adidas tuvo que hacer algo inusual: pedir permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, porque reproducir un monumento histórico es tocar la memoria entera de un país. El proceso inició en abril del 2025. La marca solicitó autorización para usar la piedra del sol y el Nahui Olin, símbolo del movimiento del sol, y parte del logotipo propio del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La idea: integrarlos en miles de piezas, playeras, gorras, chamarras, uniformes, 2 colecciones completas. El INAH respondió pronto: luz verde, pero con condiciones. Pidió eliminar la figura central inspirada en su logo para evitar cualquier lectura del patrocinio y marcó una línea firme: los derechos no se ceden, pertenecen al Estado siempre. Y entonces llegó la pregunta que todos tenían: ¿cuánto pagó Adidas? La Ley Federal de Derechos es clara: cada monumento usado se paga, y aquí eran 2. Dio un total de 41,265 pesos. Un depósito directo al INAH para comercializar el jersey que vimos en noviembre. Esta restricción explica algo más, porque Adidas duplicó el escudo de la selección y colocó el águila al centro. No fue un capricho, fue necesidad. Al final, detrás de esta playera, hay más que marketing o nostalgia. Hay un recordatorio de que la historia no es accesorio, de que los símbolos pesan incluso en el fútbol. Por eso, cuando millones la usen, la piedra del sol volverá a caminar entre porras, estadios y calles, acompañando a México. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate.
Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.